Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos una historia impactante que seguramente no dejará a nadie indiferente. Un millonario, una novia y una boda que tomó un giro inesperado frente a todos los invitados. Lo que sucedió después te dejará sin palabras. ¿Qué crees que pasó? Antes de comenzar, asegúrate de dejar tu like si te gustan este tipo de historias sorprendentes. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ninguna de nuestras próximas publicaciones. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y estés al tanto de nuestras historias más emocionantes. Ahora, prepárate, porque lo que viene es verdaderamente increíble. La elegante recepción en Madrid estaba en pleno apogeo, el murmullo de conversaciones animadas y risas llenaba el aire. Las luces brillantes del salón reflejaban un ambiente de sofisticación, mientras los invitados se movían entre mesas decoradas con flores frescas y copas de cristal que chisporroteaban con champán. Clara Mendoza, luciendo radiante en su vestido rojo ceñido, era el centro de atención. Su cabello oscuro caía en suaves ondas sobre sus hombros, y su sonrisa, aunque deslumbrante, ocultaba un torbellino de emociones en su interior. A su lado, Enzo Salazar, un multimillonario carismático, la presentaba como la novia perfecta, pero en sus ojos había una intensidad inquietante. La música de fondo se mezclaba con el sonido de los brindis, pero Clara no podía evitar sentir un nudo en el estómago. Aunque todos la aclamaban, una sensación de opresión la acompañaba, como si una sombra oscura la siguiera. Enzo era encantador, su risa resonante y su porte imponente atraían a todos a su alrededor. Sin embargo, Clara conocía la otra cara de Enzo, esa que solo se revelaba a puertas cerradas, donde el encanto se convertía en manipulación y control. Ella trataba de olvidar esos pensamientos, de concentrarse en la música y las sonrisas, de jugar el papel que se esperaba de ella, pero la inquietud persistía. Mientras los discursos comenzaban, Clara se sintió momentáneamente aliviada. La atención se desvió hacia los oradores, quienes elogiaban a Enzo por sus logros empresariales y su generosidad. Las palabras llenas de adulación resonaban en el aire, y Clara sonreía, aplaudiendo junto con los demás. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, las miradas de algunos invitados se posaron en ella, y en su interior, la ansiedad comenzó a crecer nuevamente. Era como si presintieran que detrás de esa sonrisa perfecta había una historia que no encajaba con la imagen que Enzo había construido. De repente, Enzo tomó el micrófono, su voz profunda y cautivadora atrajo la atención de todos. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Él comenzó a hablar de su relación, de cómo se habían encontrado y lo afortunado que se sentía de tenerla a su lado. Pero, a medida que sus palabras avanzaban, una sombra de celos comenzó a deslizarse entre sus frases. En un momento, su tono cambió. Algunos podrían pensar que Clara es la mujer más leal del mundo, pero todos sabemos que las apariencias pueden ser engañosas, dijo, una sonrisa burlona en sus labios. El ambiente se tornó tenso. Los murmullos de los invitados se apagaron, y Clara sintió que el aire se le escapaba. Se volvió hacia Enzo, buscando en sus ojos alguna señal de que estaba bromeando. Pero lo que encontró fue un destello de furia disfrazada de humor. ¿Qué quieres decir con eso, Enzo?, trató de preguntar, su voz apenas un susurro. Él le lanzó una mirada que parecía atravesarla, y por un instante, Clara se sintió completamente expuesta. Los murmullos de la multitud se transformaron en un silencio incómodo, y Clara sintió que todos los ojos estaban sobre ella. Intentó desviar la conversación, reírse nerviosamente y cambiar de tema, pero Enzo no se lo permitió. ¿No es cierto, Clara? Siempre has tenido una forma de atraer la atención de todos, te has asegurado de que nadie más esté compitiendo por tu afecto, continuó, su voz cada vez más incisiva. Las risas nerviosas de los invitados se desvanecieron, y una ola de incomodidad se apoderó del salón. Clara sintió que se le aceleraba el pulso. Enzo estaba burlándose de ella, y todos lo estaban viendo. Su mente luchaba por encontrar una respuesta, una forma de defenderse, pero las palabras se negaban a salir. Recordó las veces que él había insinuado que no era lo suficientemente buena, que siempre había alguien más que podría ocupar su lugar. Esa inseguridad que él había alimentado durante tanto tiempo parecía ahora escupirse en público,
como un veneno que no podía evitar que se escurriera. Enzo, eso no es verdad, logró finalmente murmurar, su voz temblando. Sabes que te amo. Las palabras salieron de su boca como un eco de un mantra repetido, pero en ese momento, Clara se dio cuenta de que ya no estaba tan segura de lo que sentía. La manipulación emocional que había vivido la había dejado confusa y vulnerable. Él se acercó un poco más, su tono se volvió amenazador. Amor, ¿o es solo un juego para ti? Porque, Clara, todos aquí saben que no eres tan leal como pretendes ser. Su mirada se endureció y Clara sintió que el mundo a su alrededor comenzaba a desvanecerse. En ese instante, no era solo Enzo quien la atacaba, era la suma de todas las veces que había dudado de sí misma, de su valor y de su lugar en esa lujosa vida que él le había ofrecido. Los murmullos de los invitados se tornaron en un silencio aplastante. Algunos se giraron para mirar, otros se hicieron los distraídos, como si no quisieran formar parte de esa situación incómoda. Clara se sintió completamente sola, rodeada de gente que, en lugar de ayudarla, prefería ignorar el drama que se desarrollaba ante sus ojos. Enzo continuó con su ataque verbal, y Clara sintió que cada palabra era un golpe, una herida que se abría más y más. Finalmente, el dolor se volvió insoportable. La presión de la mirada de los demás, la humillación y la rabia contenida se unieron en un torrente de emociones que se desbordaron. Con lágrimas en los ojos, Clara dio la vuelta y salió corriendo del salón, sintiendo el frío del aire de la noche chocar contra su piel. No se detuvo hasta que estuvo fuera del edificio, lejos de las risas y los murmullos, con el corazón latiendo desbocado. Las lágrimas caían libremente por su rostro mientras buscaba refugio en las calles de Madrid. Las luces de la ciudad parpadeaban, reflejando el caos que sentía dentro de sí. Clara sabía que había llegado a un punto crítico, que esa noche no podía ser el final de su historia. A pesar de la brutalidad del momento, un pequeño destello de determinación comenzó a nacer en su interior. Ella no podía seguir siendo la víctima de Enzo, no podía dejar que sus palabras la definieran. Mientras corría, sus pensamientos se agolpaban. Necesitaba encontrar una salida, una forma de romper con el ciclo de abuso que había estado viviendo. La recepción, que había comenzado como un sueño de cuento de hadas, se convirtió en una pesadilla, y Clara sabía que, aunque la batalla apenas comenzaba, estaba decidida a luchar por su verdad. Clara se sentó en una pequeña mesa a la esquina de un café acogedor en Madrid, un lugar que solía ser su refugio, pero que, en ese momento, se sentía como una trampa. La atmósfera estaba impregnada de aromas de café recién hecho y pasteles horneados, pero su mente estaba en otro lugar. Con las manos temblorosas, jugaba con la servilleta de papel, tratando de articular sus pensamientos que parecían desvanecerse cada vez que intentaba ponerlos en orden. La recepción había sido un torbellino emocional, una mezcla de risas, miradas curiosas y, al final, gritos que resonaron en su mente como ecos de una pesadilla. Mientras miraba por la ventana, observando la gente pasar, Clara reflexionaba sobre sus sueños, esos que alguna vez parecieron tan al alcance de su mano. Había imaginado una vida llena de amor y felicidad al lado de Enzo, el hombre que había conquistado su corazón con su carisma, pero que ahora se había convertido en su carcelero. La imagen de su vestido rojo, deslumbrante y radiante, contrastaba con la oscuridad que había sentido al ser humillada frente a sus amigos y familiares. Recordaba cada palabra hiriente que Enzo había lanzado como dardos, cada mirada que había desnudado su alma frente a la multitud. El café estaba casi vacío a esa hora de la tarde, lo que le permitía escuchar sus propios pensamientos, que resonaban cada vez más fuerte. ¿Qué había pasado con la Clara soñadora que creía en el amor? La Clara que había imaginado un futuro juntos, lleno de risas y complicidad. Esa Clara parecía una extraña ahora, perdida en un laberinto de inseguridades y miedos. Enzo ya no era el príncipe encantador de su historia, era el villano que había oscurecido sus días y robado su esencia. Mientras la brisa suave de la tarde movía las hojas de los árboles en la acera, Clara sintió un leve destello de determinación. No podía seguir así. Era hora de hacer un cambio, de recuperar el control de su vida. Con un suspiro profundo, decidió que debía dejar a Enzo. Era una decisión aterradora, pero más aterradora era la idea de seguir sufriendo en silencio.
Sin embargo, su determinación se desvaneció al recordar las palabras de su familia, quienes siempre exaltaban la riqueza y el estatus de Enzo. Al llegar a casa, el ambiente era tenso. La familia de Clara, sentada en el salón, la miraba con expectación. Sabían que había algo que la inquietaba, pero no podían imaginar la tormenta que se avecinaba. Su madre, con su voz suave pero firme, comenzó a hablar. Clara, querida, no puedes dejar a Enzo. Mira lo que él puede ofrecerte. No solo es un hombre exitoso, sino que tiene un futuro brillante por delante. ¿Estás dispuesta a renunciar a todo eso? Las palabras de su madre eran como cadenas que la mantenían atada a una vida que ya no quería. Su padre, que siempre había sido el pilar de la familia, asintió, apoyando las palabras de su esposa. Es un buen partido, Clara. A veces, el amor requiere sacrificio. No todo puede ser perfecto. A medida que sus padres hablaban, Clara sentía que el peso de las expectativas familiares la aplastaba. La presión de complacerlos y mantener las apariencias era asfixiante. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una chispa de rebeldía comenzaba a crecer. No puedo seguir así, murmuró, su voz apenas audible entre los murmullos de su familia. No quiero vivir una vida dictada por las apariencias. Quiero ser feliz. Las palabras salieron de su boca como un grito ahogado, pero resonaron en su ser como un eco de libertad. Era un pequeño paso, pero en ese momento, Clara sintió que estaba comenzando a tomar el control de su vida, aunque fuera solo un poco. Sin embargo, esa determinación se tambaleó cuando, días después, recibió un mensaje que la hizo estremecer. Era de Enzo, y contenía mentiras crueles sobre su carácter y su fidelidad. Clara se sentó en el borde de su cama, sintiéndose cada vez más aislada. Enzo había comenzado una campaña de difamación, y la soledad que esa situación le traía era abrumadora. Las palabras que una vez habían sido dulces promesas ahora eran armas afiladas que él usaba para destruirla. Al principio, Clara pensó que podría enfrentarlo sola, pero pronto se dio cuenta de que no podía luchar contra la manipulación y los humores sin apoyo. Fue entonces cuando se unió a un grupo de mujeres que habían pasado por situaciones similares. Ese grupo se convirtió en su refugio, un espacio donde podía compartir su dolor y encontrar comprensión. Cada historia que escuchaba resonaba con su propia experiencia, y poco a poco, comenzó a sentir que no estaba sola en su lucha. Una de las mujeres del grupo, Ana, se convirtió en su confidente. Con una sonrisa cálida y una mirada llena de sabiduría, Ana le compartió su propia historia de liberación y empoderamiento. Clara, nunca subestimes el poder de tu verdad. A veces, es lo único que tenemos, y es más fuerte que cualquier mentira, le decía. Clara se aferraba a esas palabras como si fueran un salvavidas en medio de una tormenta. Esa noche, mientras revisaba su teléfono, Clara encontró un mensaje de apoyo de Ana. Recuerda que eres más fuerte de lo que crees. No dejes que Enzo te haga sentir menos. Tu verdad es tu arma más poderosa. Las palabras de Ana resonaban en su mente, llenándola de una chispa de esperanza. Clara sabía que el camino hacia la libertad sería largo y complicado, pero en ese momento se sintió lista para enfrentarlo. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, Clara miró por la ventana de su habitación, sintiendo que una nueva determinación surgía dentro de ella. Era hora de luchar por su verdad, de no dejar que las voces de Enzo y de aquellos que lo apoyaban la ahogaran. Al fin y al cabo, la vida de Clara Mendoza no debería ser definida por el dinero o el estatus de un hombre, sino por su propia fuerza y valentía. Con una sonrisa nueva en su rostro, Clara supo que estaba lista para dar el siguiente paso en su viaje hacia la libertad y el autodescubrimiento. Clara Mendoza se encontraba en un proceso de reconstrucción. Después de la tormenta emocional que había vivido en la recepción de Madrid, decidió enfocarse en su trabajo y en sus nuevas relaciones, que, aunque tímidas y frágiles, representaban un intento de volver a vivir. Sin embargo, la sombra de Enzo Salazar seguía acechándola. Cada vez que revisaba su teléfono, su corazón se aceleraba al ver un mensaje de un número desconocido o una llamada que podría ser de él. Sabía que Enzo no la dejaría en paz tan fácilmente, y la presión social también comenzaba a aumentar. Sus amigos,
Aquellos que una vez la rodearon con risas y confidencias, parecían distanciarse. Algunos, incluso, la miraban con una mezcla de compasión y desdén, como si su sufrimiento fuera un espectáculo. Clara se sentó una tarde en su escritorio, rodeada de documentos y proyectos que necesitaban su atención, pero su mente vagaba. Recordaba las palabras de Enzo en la recepción: «Nadie te creerá, Clara. Eres solo una mujer más en mi camino». Esa frase resonaba en su mente como un eco constante, debilitando su autoestima y su determinación. A pesar de todo, Clara se esforzaba por seguir adelante. Se inscribió en un curso de diseño gráfico, algo que siempre había querido hacer, y comenzó a hacer nuevos amigos en el camino. Sin embargo, cuando estaba a punto de disfrutar de una conversación animada o de una risa compartida, el recuerdo de Enzo se interponía como una nube oscura. Las risas de sus amigas la hacían sentir como si estuviera mirando a través de un cristal empañado, anhelando ser parte de ese mundo lleno de alegría, pero sintiendo que algo la mantenía alejada. Fue en un almuerzo con 3 de sus amigas más cercanas donde la verdad la golpeó con fuerza. Se sentaron en una mesa acogedora en un café del centro. El aroma del café recién hecho llenaba el aire y el sol filtraba sus rayos a través de las ventanas. Clara se sintió aliviada al verlas, pero su alivio se desvaneció rápidamente. Durante la conversación, una de sus amigas, Valeria, mencionó casualmente que Enzo había estado hablando de ella. «No puedo creer que todavía esté a tu alrededor», dijo Valeria, con una mueca de desdén. «La última vez que lo vi, parecía tan interesada en lo que estabas haciendo». Clara frunció el ceño, su corazón comenzó a latir con fuerza. No quería pensar en Enzo, pero la mención de su nombre le trajo recuerdos dolorosos. «No quiero hablar de él», respondió Clara, intentando desviar la conversación hacia temas más alegres. Sin embargo, el ambiente cambió de inmediato. Valeria y las otras comenzaron a compartir historias sobre cómo Enzo había estado hablando mal de Clara en círculos sociales, insinuando que ella había sido desleal y que su ruptura era simplemente una estrategia para llamar la atención. «Escuché que incluso pagó a algunas personas para que hablaran de ti», dijo Valeria, con una mirada preocupada. «Es como si quisiera destruir tu reputación». Cada palabra se sintió como un golpe en el estómago. La traición la cortó en pedazos. El hecho de que una de sus amigas estuviera involucrada en esto, de alguna manera, la hizo sentir más sola que nunca. La rabia y la tristeza se manifestaron en su interior, y Clara sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La traición la había alcanzado, y en un instante se dio cuenta de que no solo se trataba de Enzo, sino de quienes la rodeaban y cómo su mundo había cambiado por completo. La conversación continuó, pero Clara apenas escuchaba. Su mente estaba en un torbellino. «No puedo dejar que esto me defina», pensó. La decepción que sentía hacia su amiga se transformó en una llamativa motivación. Si Enzo estaba dispuesto a hacer todo esto para desacreditarla, entonces su lucha por la verdad tenía que ser más fuerte. Clara se dio cuenta de que cada intento de Enzo por destruirla solo la impulsaría a luchar por su verdad y su dignidad. Después del almuerzo, Clara caminó por las calles de Madrid, sintiendo la necesidad de cambiar su enfoque. En vez de dejar que la frustración la consumiera, decidió que era momento de actuar. No más huir, no más esconderse, se repetía una y otra vez. Clara sabía que la única manera de recuperar su vida era confrontar a Enzo y no dejarse intimidar por sus tácticas. En su casa, se preparó mentalmente para la conversación que sabía que tenía que tener. Escribió en un cuaderno todos los puntos que quería abordar, desde las mentiras que estaba esparciendo hasta el dolor que le había causado. Cada palabra que escribía la hacía sentir más fuerte, como si estuviese tomando el control de su narrativa. Clara se miró en el espejo, se ajustó el cabello y respiró profundamente. «Esta vez, no seré la víctima», se dijo, mientras su reflejo la miraba con determinación. El día de la confrontación llegó. Clara se vistió con un traje que la hacía sentir poderosa y se dirigió al elegante edificio donde Enzo tenía su oficina. A medida que se acercaba, su corazón latía con fuerza, pero esta vez no era por miedo, sino por la adrenalina de saber que estaba a punto de tomar las riendas de su vida. Cuando entró al vestíbulo, el recepcionista la miró con curiosidad.
Tengo una cita con Enzo Salazar, anunció Clara, con una voz firme que no revelaba la tormenta que sentía en su interior. Mientras esperaba, repasaba mentalmente lo que iba a decirle. Tenía que ser clara y directa. No podía permitir que Enzo la manipulase como lo había hecho tantas veces antes. Finalmente, fue conducida a la oficina de Enzo. La puerta se abrió, y allí estaba él, sentado detrás de un gran escritorio, con esa sonrisa arrogante que tanto la había evitado. Clara, qué sorpresa, dijo Enzo, con un tono que pretendía ser encantador, pero que a Clara le sonó falso. Ella respiró hondo y cruzó la sala. Se detuvo frente a él, sintiendo que la energía entre ellos era eléctrica, como si el aire estuviera cargado de tensión. Clara se sintió más fuerte que nunca. Enzo, necesitamos hablar, comenzó, su voz resonando con una firmeza que la sorprendió a sí misma. La conversación que estaba a punto de tener marcaría un punto de inflexión en su vida, y Clara no podía permitirse ser la persona que había sido antes. Esta vez, era hora de que su voz fuera escuchada. Clara se sentó en la silla de cuero negro frente al escritorio de Enzo, la luz del sol entraba a raudales por la ventana, iluminando el espeso aire de tensión que se había acumulado entre ellos. Su corazón latía con fuerza, no solo por el nerviosismo, sino también por la determinación que había cultivado en las últimas semanas. Había llegado el momento de enfrentar la realidad de su relación, una relación que había sido un laberinto de dolor y manipulación. Enzo, por otro lado, se mantenía erguido, con una sonrisa que intentaba ocultar la incomodidad que lo invadía. Su mirada, fría y penetrante, parecía querer atravesar a Clara, como si esperara que ella se desmoronara bajo su escrutinio. Clara, cariño, sabes que sin mí no eres nada, comenzó Enzo, su voz suave pero cargada de un matiz amenazante. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no iba a dejar que esas palabras la afectaran. Había pasado demasiado tiempo sintiéndose pequeña, y esa etapa había llegado a su fin. Eso no es cierto, Enzo. He estado viviendo en tu sombra durante demasiado tiempo, respondió Clara, esforzándose por mantener la mirada firme en él. Tu poder y tu dinero no definen quién soy. He estado luchando por entender mi propia identidad, y ya no estoy dispuesta a ser tu herramienta. La expresión de Enzo cambió por un instante, como si le hubiera dado un golpe directo en el estómago. Sin embargo, rápidamente recuperó la compostura, esbozando una sonrisa burlona. ¿Y qué piensas hacer al respecto? ¿Crees que puedes simplemente salir de mi vida y esperar que todo esté bien? Te necesito, Clara. Eres mi musa, mi inspiración. Sin ti, estoy perdido. Clara respiró hondo, sintiéndose fortalecida por cada palabra que pronunciaba. Era como si una parte de ella hubiera despertado de un letargo que había durado demasiado tiempo. No soy tu musa, Enzo. Soy una persona con sueños, aspiraciones y una vida que merece ser vivida sin miedo. Las mentiras que has esparcido sobre mí han tenido consecuencias devastadoras. Has manipulado a todos a tu alrededor para hacerme ver como la villana de nuestra historia. Él inclinó la cabeza, sus ojos oscuros destilaban desprecio. ¿Así que ahora quieres que todos crean que eres la víctima? No puedes jugar con el fuego y no quemarte. Te creí más inteligente, Clara. Pero tal vez solo te estás dejando llevar por las emociones, como siempre. Clara sintió que la rabia comenzaba a surgir en su interior, pero se obligó a mantenerse serena. No estoy jugando, Enzo. Estoy hablando sobre la verdad. La verdad sobre ti y lo que hiciste. He comenzado a abrir los ojos a la manipulación a la que me sometiste. Y no pienses que me vas a callar esta vez. La conversación continuó, con Clara afirmando su posición mientras Enzo intentaba desestabilizarla con retóricas y recuerdos manipulativos. Había un arte en la forma en que él hablaba, un veneno sutil que podía envolver a cualquiera que no estuviera alerta. Pero Clara había aprendido a ver más allá de sus palabras. Cada intento de Enzo por hacerla dudar era como un hilo que se deshilachaba, revelando la verdad que había estado escondida por tanto tiempo. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Clara se levantó de la silla, sintiéndose más ligera. Había expresado su dolor, sus sentimientos, y a pesar de la frialdad de Enzo, había encontrado una chispa de poder en su voz.
Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una última vez. Esta no es la última vez que escuchas de mí, Enzo. Estoy lista para luchar por mi verdad, y no permitiré que me arrastres de nuevo a tu mundo oscuro. La gente tiene que saber quién eres realmente. Y esta vez, estaré lista para enfrentar las consecuencias. Con esas palabras resonando en sus oídos, Clara salió del despacho, sintiéndose como si hubiera dejado una pesada carga atrás. El aire fresco del pasillo la envolvió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que había tomado el control de su vida. Sin embargo, la sensación de victoria era efímera. A medida que se alejaba de Enzo, una sombra de vulnerabilidad se cernía sobre ella. Sabía que él no se detendría fácilmente, su ego y su deseo de control eran demasiado grandes. Mientras se sentaba en un café cercano, la adrenalina de la confrontación comenzaba a desvanecerse, dejando espacio para la duda. Clara se preguntó si había tomado la decisión correcta. La lucha por la verdad era aterradora, y las repercusiones podrían ser devastadoras. Pero en su corazón, sabía que quedarse en silencio ya no era una opción. Necesitaba encontrar la manera de compartir su historia, de hacer que su voz fuera escuchada. Su mente divagó entre las palabras de las mujeres que había conocido en el grupo de apoyo. Cada una de ellas había enfrentado sus propios demonios, y sus historias de resiliencia la inspiraban a seguir adelante. Clara se dio cuenta de que no estaba sola. Había un mundo de mujeres que habían pasado por lo mismo, y juntas podían crear un cambio significativo. Con una nueva determinación, Clara comenzó a esbozar un plan. La idea de realizar una conferencia de prensa le parecía arriesgada, pero era un paso necesario. Necesitaba que su voz fuera escuchada, necesitaba que la verdad sobre Enzo saliera a la luz. A pesar del miedo que la invadía, la idea de permanecer en la oscuridad se volvió insoportable. Mientras el sol comenzaba a ponerse, Clara tomó su teléfono y comenzó a escribir un borrador de lo que quería decir en la conferencia. Las palabras fluían de su mente como un torrente, cada línea impregnada de su dolor y su deseo de justicia. Sabía que sería un camino difícil, pero por primera vez sentía que tenía el control de su destino. Con cada palabra que escribía, Clara se sentía más empoderada. Era hora de convertirse en la protagonista de su propia historia, de dejar atrás la imagen de la víctima. La verdad debía ser revelada, y aunque el futuro era incierto, había algo en su interior que le decía que estaba en el camino correcto. Mientras terminaba su borrador, una sensación de paz la invadió. Estaba lista para enfrentar lo que viniera, sin importar cuán desafiante fuera. La lucha por su verdad había comenzado, y aunque sabía que no sería fácil, Clara estaba decidida a seguir adelante. La vida tenía que ser vivida plenamente, y no le quedaba otra opción que luchar por ella. Clara se encontraba en el centro del escenario, con las luces brillando intensamente sobre ella, mientras los murmullos de la multitud llenaban el aire. La sala estaba repleta de periodistas, cámaras y rostros curiosos. Era su momento, el momento que había estado esperando tanto tiempo, pero la presión era palpable. Su corazón latía con fuerza, y cada respiración parecía más difícil que la anterior. Sin embargo, se aferraba a la determinación que había cultivado en las semanas previas. Había llegado allí para contar su verdad, y nada podría detenerla ahora. Con la mirada fija en el público, Clara tomó una profunda respiración antes de comenzar su discurso. Su voz, al principio temblorosa, se fue fortaleciendo a medida que las palabras salían de su boca. Habló de los abusos que había sufrido a manos de Enzo, de las noches en las que se sentía sola y atrapada, y de la manipulación que había moldeado su vida durante tanto tiempo. La multitud escuchaba en silencio, algunos con expresiones de incredulidad, otros con gestos de apoyo. Clara podía sentir que la historia que compartía resonaba en muchos, pero también sabía que había quienes estaban dispuestos a desacreditarla. Mientras continuaba hablando, un periodista levantó la mano y pidió la palabra. Clara lo reconoció, sintiendo una punzada de ansiedad. Era un conocido colaborador de Enzo, alguien que había estado presente en muchos de los eventos donde ella había sido humillada. ¿No cree que esto es simplemente una venganza personal?, preguntó con un tono cínico, cruzando los brazos. ¿No es posible que esté exagerando los hechos para dañar la imagen de un hombre exitoso?
Las palabras del periodista resonaron en la sala y Clara sintió como el aire se volvía más pesado. La división en el público se hizo evidente. Algunos se inclinaban a favor de ella, mientras que otros parecían alinearse con la versión de Enzo. La tensión creció, y Clara tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no dejarse llevar por el pánico. Sabía que debía permanecer firme, que su verdad era válida independientemente de las opiniones ajenas. Mis experiencias no son una invención, respondió Clara, su voz más fuerte que antes. No estoy aquí para vengarme de nadie. Estoy aquí para hablar sobre el abuso y la manipulación que muchas mujeres enfrentan a diario. Mi historia es la historia de muchas, y no voy a permitir que se minimice ni se ignore. Sus palabras resonaron en la sala, y algunos comenzaron a aplaudir, mientras otros murmuraban, dudando de su sinceridad. El periodista, sin embargo, no se dio por vencido. ¿Y qué hay de su vida antes de conocer a Enzo? No había conflictos en su carácter que podrían haber llevado a esta situación, continuó, intentando socavar su credibilidad. Clara sintió que sus fuerzas comenzaban a flaquear, pero recordó el apoyo que había recibido de las mujeres de su grupo. Recordó sus historias, sus luchas, y eso la impulsó a seguir adelante. Mi vida antes de Enzo no define el abuso que sufrí a su lado, insistió Clara. No importa lo que haya hecho en el pasado, nadie merece ser tratado de esa manera. El abuso no tiene excusa, y no voy a permitir que me hagan sentir culpable por lo que he vivido. La sala se llenó de murmullos y aplausos, y Clara sintió una oleada de energía recorrer su cuerpo. Había recuperado un poco el control de la narrativa. A medida que continuaba su discurso, Clara pudo ver algunas caras conocidas entre la multitud, mujeres que habían pasado por experiencias similares, y eso le dio más fuerza. Habló sobre la importancia de la solidaridad, de cómo las mujeres deben apoyarse mutuamente para romper el ciclo del abuso. No estamos solas. Juntas, podemos encontrar la fuerza para enfrentar nuestras verdades y luchar por un cambio, declaró, y esta vez los aplausos fueron más fuertes. Sin embargo, el periodista no se detuvo. ¿No está usted simplemente aprovechando la fama de Enzo para ganar atención?, preguntó de nuevo, tratando de desviar la atención de su mensaje. Al final del día, ¿quién se beneficiará más de esto, usted o él? Clara sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, pero no podía rendirse. No se trata de ganar o perder, respondió, con una determinación renovada. Se trata de la verdad. Se trata de dar voz a quienes no la tienen. Si mi historia ayuda a una sola persona a encontrar el valor para salir de una relación abusiva, entonces ya habrá valido la pena. Mientras su voz resonaba en la sala, Clara notó que algunos en el público comenzaban a levantarse, aplaudiendo con fervor. Había gente que compartía su dolor, que comprendía lo que había vivido. Pero también había quienes se cruzaban de brazos, con miradas escépticas, dispuestos a desacreditarla a toda costa. Era un campo de batalla, y Clara se encontraba en el centro, luchando por su verdad y la de todas las mujeres que habían sido silenciadas. Finalmente, Clara llegó al final de su discurso. Hoy, aquí, estoy reclamando mi poder. No estoy sola, y no permitiré que nadie me haga sentir menos por lo que he pasado. El abuso es inaceptable, y es hora de que hablemos de ello. Es hora de que enfrentemos la verdad, sin miedo ni vergüenza. La sala estalló en aplausos, pero también había murmullos de desconfianza. Clara sabía que la batalla no había terminado, que el camino sería largo y complicado. Pero en ese momento, había encontrado su voz, y eso era lo que realmente importaba. A medida que se retiraba del escenario, Clara sintió una mezcla de alivio y miedo. Había expuesto su verdad, pero sabía que aún habría repercusiones. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, había algo nuevo dentro de ella, una chispa de esperanza, una determinación renovada para continuar luchando, no solo por sí misma, sino por todas las mujeres que habían soportado en silencio. El camino hacia la justicia sería difícil, pero Clara estaba dispuesta a enfrentarlo con valentía. Clara salió de la sala de prensa con una mezcla de emociones que la abrumaban. Se sentía exhausta, pero al mismo tiempo había una chispa de alivio en su corazón. Había hablado su verdad frente a un grupo de personas que, aunque divididas, habían escuchado sus palabras.
Sin embargo, la realidad que la rodeaba era difícil de ignorar. Mientras caminaba por los pasillos del edificio, los murmullos de los periodistas y los invitados se mezclaban en su mente, llevándola a cuestionar si realmente había logrado algo con su valentía. La sociedad seguía dividida, y muchos aún se mantenían leales a Enzo, como si su riqueza y carisma pudieran borrar la brutalidad de sus acciones. En los días siguientes, Clara intentó reponerse del agotador evento. La vida continuó, pero ella se sentía atrapada en una burbuja de soledad. Sus amigos, que alguna vez la rodearon, parecían haber desaparecido, incapaces de lidiar con el escándalo que había surgido. Las redes sociales estaban llenas de comentarios, algunos apoyándola, otros haciendo eco de las palabras de Enzo, cuestionando su integridad y sugiriendo que todo había sido un acto de venganza. Clara se sentó en su pequeño departamento de Madrid, mirando por la ventana hacia la ciudad bulliciosa que seguía adelante, indiferente a su lucha. Mientras tanto, Enzo, aunque había perdido parte de su fortuna y su reputación había sufrido un fuerte golpe, comenzó a restablecer su red de influencia. Conocía a las personas adecuadas, sabía cómo manipular a los medios y, sobre todo, tenía un talento innato para encantar a quienes lo rodeaban. Clara escuchó rumores sobre él, cómo se movía de nuevo en los círculos sociales, asistía a eventos y era recibido con sonrisas y aplausos. La injusticia de la situación la atormentaba. Sentía que, a pesar de haber expuesto la verdad, él seguía teniendo el poder de moldear la narrativa a su favor. Un día, mientras caminaba por un parque cercano a su casa, Clara se encontró con un grupo de mujeres que había conocido en el centro de apoyo. Se reunían para compartir sus experiencias y ofrecerse apoyo mutuo. En medio de risas y lágrimas, Clara se sintió reconfortada por la conexión que compartían. Sin embargo, cada vez que se mencionaba a Enzo, una nube oscura parecía cubrir el ambiente. Las mujeres, solidarias y empáticas, se mantenían firmes a su lado, pero Clara sabía que la lucha era suya y de nadie más. La soledad la perseguía incluso en esos momentos de compañía. A veces se preguntaba si alguna vez podría volver a sentir la ligereza de ser feliz sin la sombra de Enzo acechando su vida. Era un ciclo vicioso. Cada vez que ella intentaba avanzar, algo la arrastraba de vuelta a su doloroso pasado. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no era solo enfrentarse a Enzo, sino también a la percepción que la sociedad tenía sobre el abuso y la culpa que a menudo recaía sobre las víctimas. Un día, mientras revisaba su correo electrónico, recibió un mensaje que la hizo temblar. Era de Enzo. La tentación de abrirlo era grande, pero también no era el miedo. Sin embargo, su curiosidad pudo más. Las palabras en la pantalla la golpearon con fuerza. Enzo le decía que había estado pensando en sus palabras durante la conferencia de prensa. Se mostró comprensivo, afirmando que entendía su dolor, pero que ella estaba malinterpretando las cosas. «Todavía puedo ser la persona que amas», decía, como si el amor que alguna vez compartieron pudiera borrar las heridas infligidas. Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Esa era la manipulación que ella conocía tan bien, el juego de emociones que la había atrapado tantas veces. Decidió no responder de inmediato. En lugar de eso, se puso de pie y salió a caminar. Las calles de Madrid estaban llenas de vida, pero Clara se sentía como un fantasma. Caminó sin rumbo fijo, pasando por lugares que solían ser significativos para ella y Enzo. Cada esquina le traía recuerdos, y la nostalgia se mezclaba con la ira. Recordó las noches en que se reían juntos, los momentos de ternura que, con el tiempo, se habían convertido en una máscara para el abuso y el control que él ejercía sobre ella. ¿Cómo pudo haber estado tan ciega? En su mente, la batalla entre el amor y el dolor era feroz. Clara sabía que Enzo la había manipulado, que sus palabras eran ganchos diseñados para atraerla de vuelta a su mundo. Pero también era cierto que había momentos en que la había hecho sentir especial, amada. Esa dualidad era una de las cosas más difíciles de enfrentar. La sociedad a menudo pintaba a las víctimas de abuso de una manera que no reflejaba la complejidad de sus emociones. No era tan simple como dejarlo o ir a la policía. Había un tejido de emociones, recuerdos y esperanzas que eran difíciles de deshacer. Finalmente, tras horas de deambular, Clara decidió que no podría seguir así.
Se sentó en un banco del parque y respiró hondo. Tenía que tomar una decisión. Sabía que la verdadera batalla no era solo contra Enzo, sino también contra las expectativas del mundo que la rodeaba. La lucha por su verdad era una lucha por su libertad. No podía dejar que sus recuerdos la ataran. Tenía que enfrentarse a Enzo una vez más, pero esta vez de una manera diferente. Tenía que ser clara, firme, y finalmente romper el ciclo que la mantenía prisionera. Al día siguiente, Clara se encontró con Enzo en un café donde solían ir. La tensión en el aire era palpable. Él llegó con una sonrisa, pero esta vez Clara no se dejaría engañar. Sabía que tenía que ser honesta, no solo consigo misma, sino también con él. Cuando se sentaron, el diálogo comenzó de manera superficial, pero Clara pronto llevó la conversación hacia lo que realmente importaba. «No puedo volver a lo que éramos», le dijo con firmeza. «Tu comportamiento ha destruido lo que teníamos. No es solo un malentendido, es abuso». Enzo intentó responder, pero Clara no lo dejó. Expuso sus sentimientos, sus experiencias y cómo había luchado para salir de su sombra. Pero, a medida que hablaba, notó que Enzo se transformaba. Su sonrisa se desvaneció y en su lugar apareció una mirada fría y calculadora. Trató de manipularla, de hacerla dudar de sus propias palabras, pero Clara se mantuvo firme. Sabía que su verdad era más poderosa que cualquier intento de control que él pudiera ejercer sobre ella. La conversación terminó de manera abrupta. Enzo, furioso, se levantó y se marchó, dejando a Clara sentada en el café, sintiendo una mezcla de alivio y tensión. Había tomado una decisión y, aunque el camino por delante sería difícil, había dado un paso hacia su libertad. Mientras salía del café, sintió que una carga se había levantado de sus hombros. No sabía lo que el futuro le depararía, pero había comenzado a vislumbrar un camino hacia la sanación y la autodefinición. Clara continuó caminando por las calles de Madrid, respirando el aire fresco, sintiendo que cada paso la alejaba de su pasado. Era un camino largo, pero estaba decidida a recorrerlo. Sabía que la verdadera victoria no sería solo sobre Enzo, sino sobre su propia historia, la que había decidido reescribir. Con cada paso, se sentía más ligera, más fuerte, y aunque la soledad a veces la abrazaba, también había en ella una nueva esperanza.